Bueno, imaginemos ahora una matriz en la que las filas son los jingles que existen en nuestra colección de documentos y cada columna representa un determinado documento. En esta matriz, indicando 1 o 0 según el jingle que aparezca o no en el documento. En sí, este tipo de representación, por ejemplo acá este es un ejemplo que vamos a estar usando por las siguientes presentaciones. En sí, por ejemplo, nosotros algo que podríamos ver, si miramos al documento 1 y el documento 3, es que tanto el primer jingle que hay coincide entre ambos. Sin embargo, por ejemplo, el jingle 2 se encuentra en el documento 1 y en el documento 3 no se encuentra, ¿sí? O por ejemplo, el jingle 3 no se encuentra ni en el documento 1 ni en el documento 3, ¿sí? Esto si estuviéramos comparando a ambos, ¿sí? Y en sí, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Nos permite llevar esto a una representación de matriz binaria, nuestros conjuntos, nuestros documentos en este caso, ¿sí? O sea, los documentos, entendiendo los documentos como conjuntos que podemos expresar con los jingles, ¿sí? En sí, bueno, vale la pena aclarar que esta matriz realmente no vamos a necesitar construirla, sino que la estamos utilizando únicamente con fines teóricos y conceptuales, ¿sí? Bueno, como siguiente paso ustedes pueden ver que nosotros tenemos esta matriz, la cual, como les decía, por acá tiene jingles y acá en este caso tiene los distintos documentos que tenemos en nuestra colección. Y, por ejemplo, algo que podríamos hacer es tomar una permutación al azar de las filas de esta matriz, ¿sí? En sí lo que hacemos es las reordenamos de forma aleatoria y en sí algo que podemos plantear es, para cada documento vamos a llamar minhash, digamos, a la posición del primer 1 que aparece, digamos, siguiendo la columna, digamos, de ese documento, ¿sí? La idea, en este sentido, es a ese número llamarlo minhash para un documento específico, quedándonos definida de esta forma una función de minhash, ¿sí? Y lo que quiero aclarar es que esta es una primera función de minhash que estamos estableciendo, es una sola función de minhash que estamos definiendo, ¿sí? Por ejemplo, si partimos de ese ejemplo, nosotros lo que podemos tener acá es en este caso, una permutación aleatoria, que la pueden ver ahora. Ven que empieza con el jingle 5, el 6 y demás, que son cada una de las filas que tenemos. Y a partir de eso podemos decir, bueno, si nosotros consideramos que esto está enumerado de 0, 1, 2 y sucesivamente, nos vamos a fijar, digamos, en qué fila, digamos, se encuentra el primer 1 que tenemos en esa columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el documento 1, este valor corresponde con la fila 1. Para el caso del documento 2, esto corresponde con 0. Para el documento 3, esto corresponde con 1. Y para el documento 4, esto corresponde también con 0. Y bueno, y de esta forma ha quedado definido el primer minhash, digamos, en este sentido, ¿sí? O sea, hemos definido, digamos, la primera función de minhash, si quieren, con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? En sí, digamos, hay ciertas propiedades que nos interesan justamente para verificar la semejanza entre los documentos, que justamente tienen que ver con inicialmente nosotros poder comparar, digamos, qué tan parecidos son, ¿no? Y calcular, si quieren, esta distancia o una semejanza en ese sentido a partir de la distancia, que, bueno, en sí es parte de todo lo que estamos tratando de construir justamente para resolver el problema que planteamos inicialmente, ¿sí?
Y en este sentido, una de las cosas que podríamos preguntarnos es justamente si yo llevo esto hasta, con esta función de minhash y demás, ¿esto funciona? ¿Esto funciona en términos de decir, si quiero comparar dos documentos? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos comparar acá el documento 1 y el documento 3, ¿no? ¿Esto funciona? Y bueno, esto nos lleva en sí a hablar un poco de, si quieren, una propiedad que es bastante sorprendente, que consiste en entender lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de que el minhash de dos documentos coincida es igual a la semejanza de Jacquard para ambos documentos, ¿sí? Y en particular, digamos, esta propiedad hace que, bueno, se pueda desprender de esto que sea una forma bastante lógica de poder comparar a ambos, ¿sí? Entonces, en sí, al utilizar, digamos, esta función de minhash que nosotros definimos y para cada uno de los documentos tener un determinado valor, la pregunta que nos podemos hacer es decir, bueno, ¿cómo se comporta la probabilidad? ¿No? ¿Cómo se comporta la probabilidad de que un minhash de un documento sea igual al otro? Me sirve, en ese sentido, nos sirve también como medida como para poder compararlo. Entonces tratemos un poco de demostrar esto, ¿sí? Y entender esto, ¿no? En particular, consideremos dos documentos cualesquiera, ¿sí? Los vamos a llamar D1 y D2. Y si nosotros tenemos D1 y D2, podemos considerar, como estábamos viendo anteriormente, y como un poco les explicaba antes, que vamos a tener algunos escenarios en los que tenemos coincidencias, por ejemplo, en determinados jingles para una determinada columna, como representa un documento, y casos que no. Esto lo podemos tipificar en distintos casos, ¿sí? Y vamos a tener tres posibilidades, ¿sí? Supongamos que tenemos acá D1 y D2, ¿no? Podemos tener valores de valores que vienen y, por ejemplo, podríamos tener que un determinado jingle, por ejemplo, aparezca en ambos documentos. Eso va a hacer que tengamos un 1 y un 1. Al mismo tiempo podríamos tener que no, un determinado jingle tampoco aparezca en ninguno de los dos documentos con ambos ceros, ¿sí? Y después podríamos tener escenarios en los cuales, por ejemplo, podemos tener uno que aparece en un documento y el otro que no aparece y viceversa, ¿sí? Podríamos tener un 1 acá y un 0 acá, ¿sí? Estas serían todas las distintas posibilidades que tendríamos en cómo van a ir apareciendo los jingles, ¿sí? Y esto, digamos, en la matriz lo podemos ver en el caso que nosotros tenemos, casos en los que tenemos 1, 1, en el cual coinciden en ambos documentos ese jingle, está presente en ambos. También tenemos los casos en los que tenemos 0, 0, en el cual no coincide, entonces ese jingle no está en ninguno de ambos documentos. O tal vez tenemos un jingle que está en un documento y en el otro directamente no se encuentra. Entonces teníamos un 1 y un 0, o viceversa, ¿sí? En el segundo documento se encuentra y en el otro no. Esos serían los distintos casos que tendríamos, ¿no? Y si nos ponemos un poco a pensar en la forma en la que estamos definiendo, digamos, los valores de nuestra función de minhash, de lo que nosotros dijimos es decir, bueno, o sea, nosotros tomamos la columna que representa el documento y tomando un determinado orden aleatorio, ¿sí? de esas filas, nos quedamos, digamos, con el valor de fila que corresponde al primer uno que se encuentra, ¿sí? Tratemos entonces de calcular esta probabilidad de que el primer uno de cada columna coincida, ¿no? O sea, que en sí, en esa lógica, es en cierta forma la regla de construcción, digamos, también que utilizamos en parte para hacer el minhash. Si nosotros potencialmente
construimos para una determinada columna, un determinado documento, digamos, un min hash con esta definición y para otra, en sí, digamos, los valores de min hash deberían coincidir en sí, para la primera columna, digamos, ambos valores coinciden, ¿no? Entonces, un poco podríamos decir, bueno, o sea, tratemos de calcular esa probabilidad. Y en sí, o sea, entendiendo que tenemos permutaciones aleatorias, esto lo tenemos que pensar, o sea, al calcular una probabilidad como casos favorables sobre casos totales, ¿no? Y en particular, o sea, lo que deberíamos definir entonces ahora sería un X, que va a ser la cantidad de veces que digamos, la cantidad de jingles que aparecen en ambos documentos, ¿sí? Y la cantidad de veces que coinciden, ¿sí? Y I va a ser la cantidad de veces en la que un determinado jingle aparece en uno u otro documento, ¿sí? En ese sentido, si nosotros queremos pensar, digamos, en lo que son los casos favorables para nosotros, los casos favorables van a ser la cantidad de veces que el jingle aparece en ambos documentos. Y los casos totales, digamos, que van a ser los casos comunes, digamos, en los que hay jingles que se aportan de un documento u otro, van a ser los casos en los que tenemos jingles que aparecen en ambos documentos y los casos I que estamos definiendo, que es en el caso que aparece un jingle en un documento o en el otro documento, ¿sí? En particular acá hay que tener en cuenta de que no nos interesan, digamos, los jingles que no aparecen en uno u otro documento, ya que bueno, no representan nada de esos conjuntos, o sea, no pertenecen ni a la unión ni a la intersección de esos conjuntos, ¿no? Si pensamos un conjunto de jingles alrededor de un documento como un conjunto que representa ese documento, ¿sí? Y entonces en ese sentido, pensando en casos favorables sobre casos totales, como lo definimos antes, podemos ver que la probabilidad de el min hash del documento 1 sea igual al min hash del documento 2 es igual a X, que en sí era la cantidad de veces que el jingle aparece en ambos documentos, dividido X más Y, que es la cantidad de veces que un jingle puede aparecer en uno u otro documento, ¿sí? Independientemente bueno, que lo podemos tomar para cualquier permutación, al estar contando la cantidad de apariciones, esta va a ser la misma, digamos, para cualquier permutación, así que tampoco tenemos un problema relacionado con esto. Y si un poco pensamos en la semejanza de Jacquard, volviendo un poco inicialmente a decir, bueno, ¿cómo podemos comparar documentos llevándolos a esta representación de conjuntos? En sí, y pensamos en la semejanza, la intersección, digamos, de ambos conjuntos, de ambos documentos, justamente va a ser los jingles en común, digamos, que tienen ambos documentos, ¿sí? Dividido los jingles en común más, digamos, los jingles que tiene uno u otro documento, esos totales, ¿sí? Y bueno, de esta forma se puede ver, digamos, que tanto la semejanza de Jacquard digamos, de Jacquard es igual al cálculo de probabilidad de que un min hash sea igual a otro min hash, digamos, para dos documentos cualquiera, ¿sí? Y un poco de esto, o sea, que bueno, es un poco lo que estábamos buscando demostrar, ¿no? Esto que pueden ver acá, ¿no? Y en sí, lo que podemos sacar de esto es que de esto se desprende que comparar los min hashes de ambos documentos es una forma bastante lógica de poder evaluar la semejanza de ambos documentos.